Yo les voy a traducir, les ruego mucha paciencia con mi traducción. It's a great pleasure and honor to be here. Es un gran honor y placer estar aquí. And let me start by apologizing for not being able to speak in Spanish. Y déjenme comenzar excusándome por no poder hablar español. Mea maximum culpa. I will start with my witness testimony and then talk a little bit about the role of Judaism in salvation history. Voy a empezar con mi testimonio y luego voy a hablar del papel del judaísmo en la salvación. As Carlos mentioned, I was born and raised Jewish, very Jewish. Como mencionó Rubén, él nació judío, muy judío. My parents are both German Jewish Holocaust refugees who escaped from Hitler's Germany and made it to the United States. Sus padres son ambos judíos alemanes del Holocausto que escaparon de Alemania durante esa época de la guerra. I was born in the United States and raised in an entirely Jewish environment. My entire life centered around being Jewish. Él nació en Nueva York y creció en un ambiente judío y toda su vida se vivió dentro de ese ambiente. It was the center of my identity. All of my friends were Jewish, everyone around me was Jewish, and I went to Jewish religious education all the way until university. Que ese fue el centro de su educación, todos sus amigos eran judíos, todo el ambiente era judío y hasta que fue a la universidad, eso fue todo lo que él vivió. And I was quite devout as a Jew and had quite a deep love of God. Y él era un judío muy devoto y tenía mucho amor por Dios. But I lost my faith at university. Y perdió la fe en la universidad. In part because of the typical scientific worldview, but also because I fell into sin. Y en parte por la típica visión del mundo y también porque cayó en pecado. I went to MIT, which is a technical university, and then I went on to Harvard Business School. Él fue a una universidad técnica, se llama MIT, y luego se fue a la Universidad de Harvard. And I did well enough at Harvard that I was invited back to join the faculty, so I found myself as a professor at Harvard at the ripe old age of 29. Y le fue muy bien en Harvard y la universidad lo invitó a ser profesor the age of 29, a la edad de 29 años. And that's really where my witness testimony begins. Y ahí comienza mi testimonio. All my life I had felt there has to be a real meaning and purpose to life. Toda la vida pensó él que la vida tenía que tener un verdadero sentido y propósito. And that someday I would come to know the real meaning and purpose to Y life. que un día él iba a llegar a conocer el verdadero sentido y propósito de la vida. As a child, I thought that would come when I entered into a personal relationship with God. Como cuando niño, él pensó que eso iba a realizarse cuando entrara en una relación personal con Dios. I honestly thought that would happen at my bar mitzvah, which is the Jewish ritual when the boy is 13 years old. Él pensó sinceramente que eso iba a suceder a la bar mitzvah, que es a los 13 años, que es un día muy importante judío. It's a little bit like the Catholic confirmation. Es un poquito como la confirmación de los católicos. And when that didn't happen, when I didn't come to know God in that ceremony, it was actually one of the saddest days of my life. Y cuando esto no sucedió en esa ceremonia, fue uno de los días más tristes de mi vida. Then pretty soon I decided that the meaning of life would come when I got a driver's license. Entonces pensé que el sentido de la vida iba a venir cuando consiguiera mi licencia de conducir. Or when I left home, or when I got a girlfriend, or when I got into university. O cuando se graduara y... Wait, can you repeat that? When I left home, Cuando se fue de la casa, or when I got a girlfriend, o cuando consiguiera una novia, or when I started o university. cuando comenzara la universidad. And later I thought it would happen when I started my career. Y luego pensó que iba a suceder cuando comenzara su carrera. But here I was already more successful in a worldly career than I ever expected, and yet life still had no meaning. Y aquí estaba yo con el éxito de una profesión, un éxito más grande que me había soñado, y todavía la vida no tenía ningún significado. So I fell into the deepest sadness in my life.
Entonces caí en la más profunda tristeza de mi vida. Life had no meaning, and there was nothing to look forward to that might give life meaning. Y la vida no tenía ningún sentido, había nada que buscar que pudiera encontrar ese sentido. It was in that mood that I was walking in nature early one morning on the beach. Y sintiéndome de esa forma, un día estaba caminando temprano por una playa. When just lost my thoughts when I received the greatest grace of my life. Y perdí mis pensamientos y recibí la más grande gracia de mi vida. From one moment to the next, the veil between heaven and earth dropped. De repente el velo entre la tierra y el cielo se abrió, se cayó. I found myself in the presence of God, Me encontré en la presencia de Dios, seeing my life as though I had died, and was looking back over my life after death in the presence of God. viendo mi vida como si me hubiera muerto y viendo toda mi vida en presencia del Señor. I saw everything I would be happy about and everything I would wish I had done differently. Vi todas las cosas de las que yo podría estar contento y todas las cosas de las que pudiera arrepentirme. I saw that my two greatest regrets when I died Vi que las dos cosas que lamentaría más cuando muriera would be every hour I wasted doing nothing of value in the eyes of heaven, sería toda hora que perdí haciendo cosas sin valor ante los ojos del cielo, and the other regret would be all the time and energy I wasted worrying about not being loved. y todo el tiempo que perdí preocupándome por no ser amado, When every moment of my life I was held in an ocean of love. cuando todo momento de mi vida yo había sido mantenido en un océano de amor, Greater than I ever imagined could exist, coming from an all-loving God. más grande de lo que yo me pudiera haber imaginado, que venía de un Dios amante, un Dios que es solo amor. I saw that He was with me every moment of my life since my conception. Yo vi que Él había estado conmigo cada instante de mi vida desde mi concepción, Not only arranging everything that ever happened to me no solamente organizando todas las cosas que me sucedieron, to be the most perfect thing that could happen to me, que eran las cosas más perfectas que me pudieran haber pasado, but that every moment of my life He cared about how I was feeling, que cada minuto de mi vida a Él le importaba cómo yo me sentía. He was sad with me at everything that made me sad and rejoiced with me at everything that made me happy. Él estaba triste conmigo en todas las cosas que me hacían triste y contento con todas las cosas que me hacían contento. Everything that happened to me had been the most perfect thing He could arrange. Todo lo que me sucedió a mí era lo más perfecto que Él pudiera haber concebido, organizado. Not only including those things that have caused the most suffering, No solamente incluyendo aquellas cosas que me causaron el más sufrimiento, but especially those things that have caused the most suffering. pero especialmente esas que me causaron sufrimiento. I saw that here I had been so worried about life having no meaning, Yo me di cuenta que aquí estoy yo tan preocupado de que la vida no tenía sentido, when every moment of life has an infinite depth of meaning, cuando cada momento de la vida tiene un sentido infinito. it has the potential for moral action. Tiene el potencial de una acción moral If we make the right choice, si tomamos la decisión correcta. we will benefit from that choice for all eternity. Nos beneficiaremos de esa decisión por toda la eternidad. And if we let that opportunity go by, Y si dejamos que esa oportunidad pase, it will be an opportunity lost for all eternity. será una oportunidad perdida por toda la eternidad. In these days, I was entirely selfish. En estos días yo era completamente egoísta. In a way, that was what being a professor at Harvard Business School was all about. En cierta forma eso era lo que un profesor de Harvard sería. Eso sería la naturaleza de él. And I saw that one problem was that I had been stupid and selfish. Él vio que un problema que él tenía era que había sido estúpido y egoísta. Because I was going after things which wouldn't matter even 100 years from now. Que él estaba buscando cosas que no importaban ni siquiera 100 años en adelante. When the only thing which made sense if I wanted to be selfish Cuando la única cosa que realmente tendría sentido si él quisiera ser egoísta would be to do everything for what will still matter a million years from now. sería el hacer
todo lo que pueda y que pudiera ser, que tuviera sentido dentro de 1.000.000 de años más adelante. If I wanted to be smart and selfish, Si yo quisiera ser inteligente y egoísta, the only thing that made sense was to try to be as great a saint as possible. lo único que tendría sentido sería tratar de ser el más grande santo posible. I understood that the meaning and purpose of my life Entendí que el sentido y propósito de mi vida was to worship and serve my Lord and Master, who was revealing himself to me. era el servir y el adorar mi Señor y mi Maestro que se me estaba revelando a mí. And all I wanted to do was know his name so I would know what religion to follow. Y todo lo que quería era conocer su nombre para saber qué religión seguir. I couldn't think of him as the God I had grown up with in Judaism. No podía pensar en él como el Dios con el que yo crecí en el judaísmo. I know it was, but the picture of God in the Old Testament Yo sabía que era, pero al mismo tiempo el cuadro que yo tenía del Antiguo Testamento is of a God much more distant and severe and punishing than this God who is showing himself to me. era de un Dios más severo y de más castigo que el Dios que se me estaba revelando a mí en este momento. A God who spoke to the prophets and patriarchs, but not to the ordinary people. Un Dios que le habló a los patriarcas y a los profetas, pero no a la gente ordinaria. In fact, in the book of Exodus, when God reveals himself to Moses, Pues en el libro de Éxodo, cuando Dios se le reveló a Moisés, before Moses goes up Mount Sinai, God tells him, antes de que Moisés suba al monte de Sinaí, Dios le dice: build a fence around the base of the mountain, construye una cerca alrededor de la base de la montaña, because if any of the people touch the mountain while I'm on top, porque si alguna persona toca la montaña mientras que yo esté encima de ella, I will have to kill them because of the sacrilege. los tendré que matar porque es un sacrilegio. And that was the picture of God that I had. Y esa era la imagen de Dios que yo tenía. So I prayed at that moment to know the name of my Lord and God and Master. Entonces en ese momento oré para conocer el nombre de mi Señor y mi Maestro. And I remember praying, Y recordé rezar: let me know your name so I know what religion to follow and how to serve you properly. déjame saber tu nombre para saber qué religión seguir y poder adorarte apropiadamente. I don't mind if you're Apollo and I have to become a Roman pagan. No me importa si eres Apolo y me tengo que convertir en un pagano romano. I don't mind if you're Krishna and I have to become a Hindu. No me importa si eres Krishna y me tengo que convertirme en un hindú. I don't mind if you're Buddha and I have to become Buddhist. No me importa si eres Buda y me tengo que convertir en un budista. As long as you're not Christ and I have to become Christian. Siempre y cuando no seas Cristo me tengo que convertir en un cristiano. Obviously, I wasn't ready for that. Obviamente que no estaba listo para eso. And he knew that, so he didn't reveal his name. Y él sabía eso y por eso no me reveló su nombre. But after that experience, every night before going to sleep, Y después de esa experiencia, cada noche antes de ir a dormir, I said a short prayer to know the name of my God and Lord and Master who had showed himself to me. yo oraba una pequeña oración para conocer el nombre del Señor y Maestro que se me había revelado. A year after that initial experience, Un año después de esa experiencia inicial, a year to the day, in fact, un día exactamente, un año exactamente, I went to sleep me fui a dormir and I felt as though I were woken by a hand gently on my shoulder y me desperté con una mano que me tocó muy amablemente mi espalda and led to a room and left alone y me llevó a un cuarto y fui dejado allí solo with the most beautiful young woman I could ever imagine. con la mujer joven más preciosa que me pudiera haber imaginado. Just to be in her presence, Solo estar en su presencia, in the presence of the purity and intensity of love that flowed from her. en la presencia de su pureza y la intensidad que emanaba de su presencia. It was to be in a state of ecstasy greater than I ever imagined. Era como estar en un estado de éxtasis más grande de lo que me pudiera haber imaginado. I knew without being told that it was the Blessed Virgin Mary. Yo sabía sin que nadie me hubiera dicho que era la Virgen María. All I wanted to do was throw myself on my knees and somehow honor her properly.
Todo lo que quería hacer era como lanzarme y arrodillarme y honrarla a ella apropiadamente. In fact, the first thought that crossed my mind El primer pensamiento que se me ocurrió was, I wish I at least knew the Hail Mary, es, quisiera que al menos me supiera el Ave María, but I didn't. pero no lo conocía. She said she offered to answer any questions I had for her, Ella dijo que se ofrecía para contestarle cualquier pregunta que pudiera tener. and let me say at this point that however incredibly beautiful she was, Y déjenme decirles en este momento que a pesar, como con toda la belleza que ella era, perhaps what moved me even more was the sound of her voice, lo que me movía aún más era el sonido de su voz, which was perfectly pure, perfectly beautiful. It was like music without being music. era perfectamente puro, era perfectamente hermoso, era como música. And it just went through me, filling me with joy and love. Y me penetró llenándome de gozo. Anyway, she said she would answer any questions that I had for her. Ella me dijo que contestaría cualquier pregunta que tuviera para ella. I remember thinking about different questions in my mind. Me acuerdo que estaba pensando sobre diferentes preguntas para hacerle. This is a good one, this is stupid, I won't ask that. Pues pensaba, esta es buena, esta es como estúpida. Yo estaba decidiendo. I asked her 5 or 6 questions, Yo le pregunté como 5 o 6 preguntas, which she answered. los cuales ella contestó. I'll mention maybe 2 or 3 now. Ahora les voy a compartir unas 2 o 3. The first question I asked her, La primera pregunta que le hice, as I said, I just wanted to know how to honor her properly. como les dije antes, solo quería saber cómo honrarla a ella apropiadamente. And I didn't even know the Hail Mary. Y no sabía siquiera la Ave María. And I was too proud to ask her to teach me the Hail Mary. Y yo era demasiado orgulloso para preguntarle que me enseñara la Ave María. So I asked her what her favorite prayer to her was. Entonces le pregunté cuál era su oración favorita. Her first answer was that she loved all prayers to her. Y la primera respuesta fue que ella amaba todas las oraciones que le hacían a ella. But I was a little bit pushy. Pero yo fue muy insistente. Maybe that has to do with being a Jew from New York, but maybe not. A lo mejor eso tiene que ver mucho con yo ser un judío de Nueva York, pero a lo mejor no. So I said to her, but you must love some prayers to you more than others. Yo le dije, pero debes amar unas oraciones más que otras de las que te hacen. So she recited a prayer, Entonces ella recitó una oración. and it was, Y esta fue: O Mary, conceived without sin, O pray María. for us who have recourse to thee. Oh María concebida sin pecado, rogad por nosotros, porque intercedemos a vos. Again, another question I asked her. As I said, I was just overwhelmed by her grandeur and her exaltedness. Como les dije, yo estaba completamente asombrado por su belleza. So I asked her, it was more of an exclamation than a question. Y yo le pregunté, fue más como una exclamación que como una pregunta. How can it be? How is it possible ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser posible that you are so exalted, so beautiful, so magnificent? que usted es tan magnífica, tan exultante? And she just looked down at me with pity Y ella me miró con lástima and shook her head gently. y sacudió su cabeza And she said, oh no, you don't understand anything. y dijo: oh no, usted no entiende nada. I am nothing. I'm a creature. I'm a created thing. Yo no soy nada, yo soy una criatura, yo soy una cosa creada. He's everything. Él es todo. By now, I figured out that it had been Christ on the beach, and this was all about Christianity. En ese momento yo ya sabía que había sido Cristo el de la playa, que todo esto era acerca del cristianismo. And all my life, I had heard the expression, the Holy Spirit, Y toda mi vida escuché la expresión del Espíritu Santo, but I had no idea what it meant. pero yo no tenía ni idea de lo que eso me quería decir. I didn't even know that he was a person. Ni siquiera sabía que era una persona. So I asked her, Entonces le pregunté and I apologized
for the way I put this question. Y me excusé por la forma en que hice esta pregunta. What's this business about the Holy Spirit? ¿Qué es este negocio acerca del Espíritu Santo? And she just looked up with an expression melting with love. Y ella miró hacia arriba con una expresión llena de amor. And she said, he's his gaze. Y ella dijo, él es su mirada. The last question I think question and answer I'll mention now. La última que yo mencionaré en este momento de las preguntas y sus respuestas. Is again out of a desire to somehow honor her properly. Salía del deseo que tenía de honrarla apropiadamente. I asked her how she liked to be called, what title she liked best for herself. Le pregunté cómo le gustaría, qué es lo que más le gustaba, cómo la llamaran, qué título le gustaba que le usaran para ella. And she said, I am the beloved daughter of the Father. Y ella dijo, yo soy la amada hija del Padre, Mother of the Son, madre del Hijo and spouse of the Spirit. y esposa del Espíritu. So after the questions and answers were over, Después de que estas preguntas y respuestas pasaron, she said she had something she wanted to talk to me about, and she spoke for about another 10 or 12 minutes. ella dijo que tenía algo que decirme y me habló por 10 o 12 minutos más. And then the audience was over and they went back to sleep. Y la audiencia terminó y yo regresé a mi sueño. And the next morning when I got up, I knew it had been Christ on the beach. Y la siguiente mañana cuando desperté, sabía que había sido Cristo en la playa. And I wanted nothing else than to be as fully and completely a Christian as possible. Ya no quería más que ser un verdadero cristiano, lo posible, lo verdadero. I didn't know what that meant. I didn't know what the difference between a Protestant or a Catholic was. Yo no sabía lo que eso significaba, no sabía la diferencia entre un católico y un protestante. But I knew who the Blessed Virgin Mary was. Pero yo sabía quién la Virgen María era. I started out going to a Protestant church. Yo comencé yendo a una iglesia protestante, But when I got to know the pastor a little bit, I asked him shyly, what about, about the Blessed Virgin Mary? y cuando llegué a conocer al pastor un poco mejor, le pregunté tímidamente sobre la Virgen María. And when he answered without the respect that I knew was due to her, Y cuando él contestó sin el respeto que de ella se merecía, I knew this was no place for me. sabía que ese no era mi sitio. And because of my desire to be in the presence of the Blessed Virgin Mary, Y del deseo que tenía yo de estar en la presencia de la Virgen María, I was spending all my free time at Marian shrines me gasté todo mi tiempo en los santuarios marianos, just to walk around and feel the presence of Mary and kind of talk to her. para sentirme, solamente para caminar en el santuario y sentir su presencia y hablar con ella. And the Marian shrines were all part of the Catholic Church. Y todos esos santuarios de la Virgen eran parte de la Iglesia Católica. And often when I was there would be a mass going on. Y a menudo cuando estaba en ellos había una misa en ese momento. And whenever I was around the mass, I really wanted to receive the Blessed Sacrament, Y cuando yo estaba en esas Eucaristías quería recibir la hostia, even though I didn't yet know what it was. aunque yo no sabía lo que eso era. So these are the two things that directed me straight towards the Catholic Church, Y estos fueron los dos eventos que me llevaron a la Iglesia Católica, knowing who the Blessed Virgin Mary is and desire for the Eucharist. sabiendo quién la Virgen María era y el deseo que tenía por la Eucaristía. Thank you. When I entered the Catholic Church, Cuando yo entré a la Iglesia Católica, very, very gratefully, con mucha gracia, con mucha alegría, I was a little bit confused that people who had been born Catholic thought that I was a convert. estaba yo muy confundido de que la gente que habían nacido como católicos pensaban que yo era un convertido, Because it seemed perfectly obvious to me porque parecía totalmente obvio para mí that if the Catholic faith is true, que si la Iglesia Católica es verdad, the Catholic Church is the continuation of Judaism after the coming of the Jewish Messiah. la Iglesia Católica es la continuación del judaísmo después de la venida del Mesías. And Judaism was the preparatory stage to make possible the Catholic Church. Y el judaísmo fue el escenario preparatorio para la Iglesia Católica. I felt that I was no less Jewish than ever.
Yo me sentía que yo no era menos judío que antes. I had just gone from being a Jew who was wrong about who Jesus was Yo pasé de ser un judío que estaba equivocado acerca de quién era Jesús to a Jew who was right about who Jesus was. a convertirme en un judío que estaba correcto acerca de quién era Jesús. And I was more Jewish than ever, Y yo era más judío que nunca, because how is a Jew who doesn't follow the Jewish Messiah more Jewish than a Jew who does follow the Jewish Messiah? porque ¿cómo puede ser un judío más judío el que no sigue al Mesías que un judío que sigue al Mesías? So it was in that light, Entonces fue dentro de esa luz. I was a little bit frustrated that this wasn't the view that I saw all around me. Estaba un poco frustrado que esa no era la visión que veía alrededor mío. So I wrote a book called Salvation Comes from the Jews. Y escribí un libro que se llama La salvación viene de los judíos. The role of Judaism in salvation history from Abraham to the second coming. Todo el papel de la historia judía desde Abraham hasta la segunda venida. Because the only way to really properly understand what Judaism is Porque la única forma para entender lo que verdaderamente el judaísmo is in the light of the Catholic faith. es dentro de la luz de la Iglesia Católica. So let me spend the last few minutes talking about that. Entonces déjenme gastar estos últimos minutos hablando sobre esto. The story begins at the very beginning in the Garden of Eden. La historia comienza al puro principio en el jardín de el Edén. God originally created man to live in a state of bliss and harmony and communion with Him for all eternity. Dios creó al hombre originalmente en un estado de gracia, de luz, para vivir con Él en esa gracia eternamente. When Adam chose to sin, Cuando Adán decidió pecar, that original union between God and man was broken. esa unión original entre Dios y el hombre se rompió. But at that very moment, God knew Pero en ese mismo momento Dios supo that at some point in the future, que en algún momento en el futuro He would not only restore man to that original state, no solamente iría a restaurar al hombre al estado original, but to a far more exalted state pero a un estado aún más exultante, through the incarnation of the second person of the Most Holy Trinity as a man. a través de la encarnación desde la Santísima Trinidad de la segunda persona. If the second person of the Most Holy Trinity was going to incarnate as a man, Si la segunda persona de la Santísima Trinidad se iba a encarnar como un hombre, it would be at a particular point in time, in a particular place, among a particular people. iba a ser en un momento particular, en un lugar particular y con unas personas particulares. And of course that people would have to be prepared. Y naturalmente esa gente tendría que estar preparada. They would have to be given divine revelation Tendría que dárseles revelaciones divinas to know about the one true God, para conocer al verdadero Dios, the fall of man, la caída del hombre, the seriousness of sin, la seriedad del pecado, the need for redemption, la necesidad para redención, the future coming of a Redeemer. la futura venida del Redentor, And they would have to be given enough revelation y tendrían que dárseles las suficientes revelaciones to identify that Redeemer when He came, para identificar a ese Redentor cuando viniera, to understand what it meant, para que entendieran qué quería decir and to spread the gospel throughout the world afterwards. y para llevar el Evangelio a través del mundo después de esto. And that's the role for which the Jewish people were chosen. Y ese fue el papel para el cual los judíos fueron escogidos. And in that role they succeeded. Y en ese papel ellos tuvieron éxito. It can look like they failed Y puede aparecer como si ellos fracasaron, because most of them did not follow Jesus. porque la mayoría de ellos no siguieron a Jesús. But they couldn't possibly have failed Pero no pudieron haber fallado, because they were chosen to bring about the coming of the Messiah, and He came. porque ellos fueron escogidos para preparar la venida del Mesías, y el Mesías llegó. And to spread the gospel to the four corners of the earth, and it has been spread. Y para llevar el Evangelio para todos los 4 puntos del mundo, y ha sido llevado. There could hardly be 2 billion Christians in the world.
Se pueden ser como 2 billones de cristianos en el mundo. if they had failed in their role. No pudieran existir esos 2 billones si ellos hubieran fracasado en su papel. But there's another side to this mystery, Pero hay otro lado de este misterio, which is the failure of the Jews to recognize Jesus when he came. que fue la falla de ellos no reconocerlo cuando Él vino. This wasn't entirely due to their own stubbornness and hardness of heart. Esto fue estrictamente por su soberbia y la dureza de corazón. But it was also mysteriously a part of divine providence, Pero misteriosamente esto era parte de la providencia divina, which we know from sacred scripture. que conocemos por las Sagradas Escrituras. Let me read a passage from St. Paul's letter to the Romans. Les voy a leer un pasaje de San Pablo de la carta a los Romanos. Israel failed to obtain what it sought. Israel falló de obtener lo que buscó. The elect obtained it, but the rest were hardened. The elected, what was that? The elect obtained it, Los elegidos lo obtuvieron, but the pero rest were hardened. los demás se endurecieron. As it is written, Como está escrito, God gave them a spirit of stupor, Dios les dio a ellos un espíritu de estupor, eyes that should not see and ears that should not hear, ojos que no verán y oídos que no oirán, down to this very day. hasta este día. Let their eyes be darkened so that they cannot see. Que sus ojos sean oscurecidos para que no puedan ver. I want you to understand this mystery, brothers. Yo quiero que ustedes entiendan este misterio, hermanos. A hardening has come upon part of Israel Una dureza le cayó a parte de Israel until the full number of the Gentiles come in, hasta que el número de los gentiles se complete. and so all Israel will be saved. Y entonces todo Israel será salvado. So we see that the blindness of the Jews Entonces vemos que la ceguera de los judíos is part of divine providence es parte de la providencia divina until the full number of the Gentiles come in. hasta que el número de los gentiles se complete. What do we know about the full number of the Gentiles coming in? ¿Qué podemos saber acerca de los gentiles, del número de los gentiles cuando se completa? We know more about that from the words of Jesus. Sabemos más sobre eso de las palabras de Jesús. In Luke chapter 21, Jesus says, En Lucas capítulo 21 Jesús dijo, he's prophesying over Jerusalem just before the crucifixion. estaba profetizando sobre Jerusalén inmediatamente antes de su crucifixión And he says, y dijo, the Jews will fall by the edge of the sword los judíos caerán al filo de la espada and be led captive among all nations, y serán llevados cautivos a todas las naciones, and Jerusalem will be trodden down by the Gentiles y Jerusalén será pisoteada por los gentiles until the times of the Gentiles are fulfilled. hasta el tiempo en que los gentiles serán completados. And there will be signs in sun and moon and stars, Y habrán señales, the signs where? in sun and moon and En el stars, sol, en la luna y las estrellas. and on earth distress of nations, On earth, y en la tierra el estrés de las naciones. men fainting with fear and with foreboding, Los hombres llenos de miedo y fear and what? fear and foreboding of what is coming on the world. Fear y preocupación de lo que le va a caer al mundo. For the powers of the heavens will be shaken, Porque los poderes del cielo estarán sacudiéndose. and then they will see the Son of Man Y entonces verán el Hijo del Hombre coming in a cloud with power and great glory. venir en las nubes con el poder, con su poder y su gloria. So Jesus is giving us a timeline. Entonces el Señor nos ha dado un tiempo específico. Jerusalem falling under the sword, Jerusalén cayendo al filo de la espada, the Jews being led captive among all nations, los judíos prisioneros en todas las naciones, Jerusalem being held in Gentile hands Jerusalén siendo captivo por las manos de los gentiles until the times of the Gentiles are fulfilled. hasta los tiempos en que los gentiles sean completados. And then Jesus immediately goes into a description of the second coming. Entonces Jesús inmediatamente entra a describir su segunda venida. Now, the first part of this prophecy was literally fulfilled. Ahora, la primera parte de esta profecía ya se completó. In 70 AD, Jerusalem fell to the Romans.
En 780, no, en el 70 o el 80, 70 o 80, 70, en el 70, el año 70 o 80, Jerusalén cayó en las manos de los romanos. The Jews were led captive among all nations. Y los judíos fueron llevados captivos a todas las naciones. Jerusalem was held in Gentile hands. Y Jerusalén se mantuvo en manos de gentiles. From that point until 1967 AD, Hasta ese momento y duró hasta el año 67, when for the first time in almost 2,000 years, cuando por primera vez en casi 2000 años Jerusalem returned to Jewish hands. Jerusalén regresó a las manos de los judíos. So we have a timeline: Entonces tenemos un tiempo específico: the fall of Jerusalem, la caída de Jerusalén, the dispersal of the Jews, el esparcimiento de los judíos, the return of Jerusalem to Jewish hands, el regreso a Jerusalén a las manos de los judíos, the full number of the Gentiles coming in, la completación de los gentiles que tienen que entrar a la salvación, the conversion of the Jews, la conversión de los judíos and the second coming. y la segunda venida del Señor. Okay. I really wish I spoke Spanish. Que él sinceramente quisiera hablar español. I would really like to paint this picture in much more detail, Que a él le gustaría pintar este cuadro con mucho más detalles. but I don't want to try your patience too much. Pero no quiero empujar su paciencia mucho. St. Paul, in his letter to the Romans, San Pablo en su carta a los romanos talks about why God arranged things this way. habla de por qué Dios organiza las cosas en esta manera. It's in chapter 11. Es en el capítulo 11. Let me just read a few verses to give a sense of that picture. Déjenme leerles unos pocos versos para darle un sentido a este cuadro. St. Paul says, San Pablo dice: "So I ask, have the Jews stumbled so as to fall? entonces yo digo, ¿los judíos se han tropezado como para caer? By no means. De ninguna manera. Through their trespass, salvation has come to the Gentiles. A través de sus faltas, la salvación ha llegado a los gentiles. If their trespass means riches for the world, Si sus faltas quieren decir riqueza para el mundo, and their failure means riches for the Gentiles, y sus fallas quiere decir riqueza para los gentiles, how much more will their full inclusion mean? ¿cuánto más será para ellos su recompensa? For their rejection means the reconciliation of the world. Porque su rechazo quiere decir la reconciliación con el mundo. What will their acceptance mean but life from the dead? ¿Qué querrá decir su aceptación? Que life from the dead. Life from the dead. Their acceptance will mean life from the dead. La aceptación de ellos quiere decir vida de la muerte. So St. Paul is saying that the Jews had to fail to recognize Christ. Entonces San Pablo dice que los judíos tenían que fallar para reconocer a Cristo, in order for Christianity to spread throughout the Gentile world. Para que el cristianismo se pudiera ir a todo el mundo entero. If the Jews had accepted Jesus, Si los judíos hubieran aceptado a Jesús, it would have looked like Christianity was a part of Judaism. se hubiera visto como que el cristianismo hubiera sido para los judíos. It was their failure to recognize Jesus Fue su falta de reconocer a Jesús that made it clear that Christianity was for everybody. que lo hizo claro que el cristianismo era para todos. But when the full number of Gentiles come in, Pero cuando el número se completa de los gentiles que entran a la gracia, the veil will be lifted from the eyes of the Jews. el velo será levantado de los ojos de los judíos, They too will enter the church. y ellos también entrarán a la iglesia. And as St. Paul says, Y como San Pablo dice, if their rejection meant the reconciliation of the world, si su rechazo quiere decir la salvación del resto del mundo, how much more will their acceptance mean? ¿cuánto más significa su aceptación?
Their acceptance will mean life from the dead. Su aceptación quiere decir vida desde la muerte. At this point, I just recommend that you read Romans 11. A este punto yo les recomiendo que lean Romanos 11. And let me close with the close of the chapter. Y déjenme encerrar con el final del capítulo. Do you have a Spanish Bible. anyway? Let's make it easier. Otherwise, okay. Okay. As regards the gospel, the Jews are enemies of God for your sake. Como refiriéndome al Evangelio, as regards to the gospel, the Jews Are enemies of God son enemigos de Dios for your sake. por su beneficio. But as regards election, Pero en lo que se refiere a la acción, they are beloved for the sake of their forefathers. ellos son amados por razón de sus antepasados. For the gifts and the call of God are irrevocable. Porque los dones de Dios, los que Dios concede, es irrevocable. God has consigned all men to disobedience. Dios ha concedido a todos los hombres consigned Consigned has given over all men to disobedience. to disobedience. Yeah. Dios le ha concedido esto a los hombres de desobediencia So that he may have mercy upon all. para que Él pueda tener misericordia sobre todos. Oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God. Toda la profundidad de las riquezas y the depth of the riches And wisdom and knowledge of God. y la sabiduría y el conocimiento de Dios. How unsearchable are his judgments, Cómo son de indescriptibles sus juicios. and how inscrutable his ways. And how? Inscrutable. Sí, inescrutables. Mysterious, yeah. Y cómo inescrutables y misteriosos. For from him and through him and to him are all things. Porque de Él, a través de Él y en Él son todas las cosas. To him be glory forever. Amen. Y para Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Amen. I want to close with a prayer for the conversion of the Jews. Quiero cerrar con una oración por la conversión de los judíos. It's from the Catholic Breviary, Es del breviario católico, so it's an official church prayer. entonces es una oración oficial de la iglesia. And I'll let Marino read it. Y yo lo voy a traducir. Dice así: oración por la conversión de los judíos. Oh Dios, que manifiestas tu misericordia y compasión a todas las gentes, ten misericordia sobre la raza judía, que fue en una época tu gente escogida. Tú los seleccionaste a ellos de en medio de todos los demás, de todas las naciones del mundo, para que fueran los custodios de tus enseñanzas sagradas. Y después de ellos levantaste profetas y patriarcas para anunciar la venida del Redentor. Y tú quisiste que tu único Hijo, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, debía ser judío de acuerdo a la carne, nacido de una doncella judía de la tierra prometida. Escucha esta oración que te ofrecemos hoy para la conversión de todo el pueblo judío. Danos la gracia de que puedas llegar con salvedad y con conocimiento y con el amor de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías que se anunció por los profetas, y que ellos puedan caminar con nosotros en el camino de la salvación. Amén. Muchas gracias.